Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Nuevamente bienvenidos a la actividad más importante del capítulo central de la Asociación Colombiana de Infectología. Para nosotros es un placer contar con su presencia en el auditorio y contar con la participación de un grupo tan importante como el grupo del Hospital San Ignacio. Hoy nos acompaña el doctor Sebastián Mackenzie. El doctor Mackenzie es médico internista infectólogo egresado del programa de la Pontificia Universidad Javeriana. Sí, se desempeña como médico infectólogo en el Hospital San Ignacio, en el Hospital Simón Bolívar. Vamos a tocar un tema muy importante que es el enfoque de la meningitis en el paciente con infección por VIH. Así que esperamos que todos estén muy atentos y participativos. Esta última condición, básicamente para participar por unas entradas al evento más importante de micología médica en la región, que es la reunión Infocus. Vamos a ser anfitriones del Infocus en Bogotá este año, así que todos están cordialmente invitados, pero especialmente haremos un concurso al final para ver qué tan atentos estuvieron durante la revisión, para poder premiar a 2 ganadores de entrada al Infocus de este año. Así que sin más preámbulos, Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y el micrófono es suyo. Buenas noches. Inicialmente la presentación iba a ser por mi fellow, el doctor Mantilla. Sin embargo, por problemas de movilidad está difícil la llegada acá. Y pues vamos a empezar. Antes de comenzar con la primera diapositiva, el ejercicio de hoy es básicamente mostrar un caso clínico que fue muy retador en San Ignacio. Este caso clínico abarca más o menos 8 meses de hospitalizaciones recurrentes. Obviamente no tenemos el tiempo suficiente para desarrollar toda esa hospitalización, y lo que hicimos fue tratar de enfocar el caso de tal manera que se pueda presentar y dar el mensaje final de cómo llegamos al diagnóstico de este paciente. Entonces, es un paciente de hombre de 24 años, él es natural de Brasil, tiene escolaridad completa, sin embargo, pues está en Bogotá y trabajaba en ese momento como ayudante de call center, y el motivo de consulta inicial fue porque el dolor de cabeza que no se me pasa. Más o menos viene de 15 días de evolución de una cefalea biparietal tipo peso que se transforma en micraniana izquierda, asociado a fonofobia, fotofobia, y empeora con la actividad física. Asociado a eso tiene náuseas y episodios eméticos en múltiples ocasiones que él no logra cuantificar cuántos han sido al momento de la consulta. De antecedentes tiene una infección por VIH en estadio 3 que fue diagnosticada en julio del 2020 y tiene un trastorno depresivo asociado. Ha tenido una historia de enfermedad de transmisión sexual, sífilis en el 2017, y estaba en ese momento con metoclopramida por las náuseas, que fue automedicado, diclofenaco por una farmacia, y no tenía alergias, tenía tabaquismo activo. Último consumo pues hace 2 meses, no tenía antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas. De psicosociales, pues era un hombre que tenía relaciones sexuales con hombres, una pareja cero discordante desde hace 6 años, muy estable, con una relación abierta ocasional y no tenía uso de preservativo. La abuela materna tenía cáncer de endometrio como antecedentes familiares. Al examen físico, pues realmente aceptables condiciones generales, en ese momento estaba hidratado, los signos vitales como ven, ligera taquicardia, saturación normal, tenía enopatías en la zona 2 del cuello bilateral, móviles no dolorosas, inguinales bilaterales, móviles tampoco dolorosas, la región anal no tenía nada, genitourinario nada, y neurológico realmente tenía 4/5 de fuerza en las 4 extremidades, y los reflejos musculotendinosos 3/4. Esa es la primera imagen que se le hace al paciente. Ahí toca. Gracias. ¿Acá? Sí, claro. Sin mayores hallazgos patológicos, pues realmente nada grande, que lo describen como pues una tomografía sin mayor alteración. Finalmente, en el contexto del paciente inmunosuprimido, en un estadio 3, un reciente diagnóstico, se le hace una punción lumbar en el contexto de la cefalea. La presión de apertura en ese momento fue de 7 centímetros de agua,
6 células, hematíes de 33, 100% frescos, tenía glucosa de 38, una glicemia central de 76 con una relación de 0,5 y unas proteínas en 38. Para ese momento se le hace el antígeno de criptococo, estaba en mayor a 1024, tenía un BDL reactivo en una dilución, el cultivo fue positivo para criptococo neoformans y pues finalmente después de haberle empezado el manejo confirmando la criptococosis meningia, pues a los más o menos 4 días logramos tener la sensibilidad que pues era sensible a la anfotericina. Se le tomaron hemocultivos y pues también fueron positivos para criptococo neoformans. Muy buenas noches, qué pena con ustedes la tardanza, pero bueno, ya estamos acá. Voy a continuar a presentarles el caso. Entonces, pues mucho gusto, soy Jesús Fabián Mantilla, médico internista, fellow de infectología del programa de la especialización en infectología de la Universidad Javeriana con el Hospital Universitario San Ignacio. Entonces, estamos con el caso de este paciente joven. Ya estábamos pues en la parte en la que se le había diagnosticado al paciente una criptococosis pues meningia, situación clínica con la que debutó la infección por el VIH en este caso, asociado a una neurosífilis, y por esta razón se le instauró el tratamiento con penicilina cristalina, como pueden observar ahí en las diapositivas, 4 millones de unidades intravenosas cada 4 horas por 14 días, y se le instauró tratamiento con anfotericina B deoxicolato, a dosis de 1 miligramo kilo día, más flucitocina 25 miligramos kilo, cada 6 horas por 14 días. Una vez el paciente completó el tratamiento con estos dos medicamentos, se le continuó el tratamiento con fluconazol a dosis de 800 miligramos al día. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a desarrollar el caso en una línea temporal, dado que el paciente presentó un curso bastante prolongado de su sintomatología neurológica, y la idea es que conforme vayamos nosotros desarrollando los diferentes eventos que se presentaron, podamos llegar a el diagnóstico definitivo de lo que nosotros pues consideramos el paciente presentó en este caso. Entonces, el primer momento de la atención, que fue para julio del año 2020, tenemos que el paciente debutó en su infección por VIH con estadio SIDA por una criptococosis diseminada y una neurosífilis. Eso fue para el momento de julio del año 2020. Una vez el paciente se le brindó su tratamiento, se derivó el paciente a su programa de VIH, se le inició su tratamiento antirretroviral, como pueden observar ahí el esquema con tenofovir, emtricitabina, darunavir, ritonavir, y este esquema de tratamiento lo empezó el día 24 de agosto del año 2020. Entonces, este es el primer momento de la atención, cuando el paciente va en su seguimiento por consulta externa con el programa de VIH. Vemos que él tiene una segunda atención. Estamos ubicados ya en este momento en diciembre del año 2020. Para este momento el paciente consulta por cefalea, por diplopía, náuseas, y en ese momento el paciente presentaba una erupción cutánea que es de las características como ustedes la observan en la imagen superior derecha. Para ese momento, dada la sintomatología y los hallazgos a nivel cutáneo, se decidió realizar una punción lumbar, como pueden observar. En ese momento tenía una presión de apertura de 32 centímetros de agua, tenía una ligera hipleocitosis de 5 células, no tenemos para ese momento el diferencial, pero como pueden observar aquí tenía una ligera hiperproteinorraquia, la glucosa estaba en 46.6, sin diferencial con la glucosa sistémica o con la glucemia, y los cultivos en el líquido cefalorraquídeo salieron negativos, el BLR en líquido cefalorraquídeo salió no reactivo, tenía un film array meningio que mostraba detección de genoma de virus varicela zoster. Para ese momento se le instauró tratamiento con aciclovir a estas dosis, 10 miligramos kilogramo cada 8 horas, y de ese momento contamos con una neuroimagen. Si no lo puedes pasar, por favor. Entonces tenemos aquí la resonancia magnética. En la imagen de la izquierda vemos la secuencia T2. Como pueden observar aquí vamos subiendo en los cortes axiales y vamos observando nosotros unas áreas hiperintensas en T2 a nivel del hemisferio cerebeloso derecho. Y en la imagen de la derecha, este es el FLAIR, ahí vemos que tiene un importante realce meningio. Entonces, para ese momento, el diagnóstico que se consideró era una encefalitis por varicela zoster, y se le pues instauró en ese momento su tratamiento. Aquí estamos ubicados en diciembre del año 2020. Siguiente, por favor. Entonces, siguiendo nuestra línea temporal,
Este fue el segundo evento que el paciente presentó. Siguiente, por favor. Para este momento, el 19 de enero, el paciente completó su tratamiento con aciclovir, se le dio salida, pero posteriormente ingresa por cefalea, diplopía nuevamente, y en esta tomografía simple de cráneo vemos como el cuarto ventrículo se encuentra colapsado parcialmente, y también teníamos en ese momento hipertensión pues endocraneana. La interpretación como tal que se hizo de la imagen fue que tenía los signos de la cerebritis con mayor compromiso del hemisferio derecho, algo que ya habíamos visto nosotros previamente en la resonancia por la encefalitis por varicela. Tenía la disminución de la amplitud del cuarto ventrículo, como bien les había contado, y signos de hipertensión con herniación amigdalina transtentorial ascendente y la hidrocefalia. Para ese momento al paciente se le indicó valoración por neurocirugía. En ese momento el paciente se le hizo una derivación con ventriculostomía, y en ese momento el paciente salió remitido a otra institución. Allá se le brindó pues todo su tratamiento después de haberse hecho la ventriculostomía y la derivación. Para ese momento, en el instante en que se le hizo la derivación, se tomó una muestra de líquido cefalorraquídeo. Para ese momento no teníamos pleocitosis, no teníamos hematíes, no teníamos hiperproteinorraquia, y como pueden observar allí, las tinciones y los cultivos para gérmenes comunes, como para micobacterias, para hongos y demás, fueron negativos. También se le hizo una PCR de toxoplasma y una PCR de virus JC, que fueron negativos, pues no detectaron patógenos. Sin embargo, por aquello de haber pues presentado esta sintomatología y demás, estábamos nosotros en la disyuntiva de si el paciente venía presentando, habiendo iniciado la terapia antirretroviral, y estos hallazgos de hipertensión endocraneana y habiendo tenido una criptococosis previa, un posible iris. Ahí ya empezaban a aparecer unos diagnósticos diferenciales con los cuales empezábamos a jugar. Siguiente, por favor. Y entonces se llevó al paciente, al momento en el que se hizo la ventriculostomía, una biopsia de meninges. Entonces esta es la imagen de lo que se observó en la biopsia de ese momento. Se le hizo también en tejido unas pruebas de PCR para Mycobacterium tuberculosis, se le hizo cultivo también para gérmenes comunes, para micobacterias, y el cultivo de hongos fue negativo. Pero las imágenes de las láminas de la biopsia de meninges, como pueden observar allí en esta imagen, en hematocilina eosina, así en X, se mostraba un infiltrado inflamatorio de tipo granulomatoso, y tenía áreas en donde predominaba el componente linfohistiocytario y algunas áreas de necrosis, y las tinciones de paz y Gomori eran positivas para estructuras micóticas compatibles con criptococo. Entonces allí digamos que pues criptococo con un cultivo negativo era el hongo que pues en ese caso ya no era viable. Empezaban a aparecer otros diagnósticos diferenciales como posibles causas de la sintomatología que venía presentando el paciente. Siguiente, por favor. Entonces, allí, digamos que, como les decía, la disyuntiva es, ante los resultados de la biopsia, pero con unos cultivos negativos, empezaban a aparecer otros diagnósticos como posibles diferenciales, un iris, ¿sí? Se consideró que en ese momento pudiera estar presentando una recaída de criptococosis. El paciente, como les digo, para ese momento salió remitido a otra institución. Aquí les comento pues como una situación que pasó con el paciente estando en la otra institución. Allá se hicieron estudios de líquido cefalorraquídeo, consideraron en esa IPS que el paciente pudiera estar cursando con una tuberculosis meningia. Le instauraron tratamiento tetraconjugado, del cual completó la primera fase, y por esa razón se le ajustó el tratamiento a tenofovir en tricitabina con dolutegravir, el dolutegravir a doble dosis por el tratamiento antituberculoso, y este tratamiento lo inició en febrero de 2021. Ya después, digamos que los análisis, cuando se presentó el caso, porque el paciente nuevamente consultó con nosotros, se consideró que la probabilidad de tuberculosis era muy baja. Se comentó en el comité institucional y se decidió suspender el antituberculosis y continuar el tratamiento. El paciente clínicamente venía mejorando bastante. Siguiente, por favor. Pero ya para el momento de abril, ahí ya contamos con unos resultados que nos muestran un perfil inmunovirológico en el que teníamos unos CD4 de 266 células y una carga viral en 142 copias por mililitro. En ese momento el paciente ya se encontraba en tratamiento tetraconjugado, estaba en su manejo de consolidación para criptococo, y consultó en ese momento por cefalea tipo global tipo peso, perdón, tinnitus y emesis. Se decidió nuevamente a ese paciente realizar un estudio de líquido cefalorraquídeo
En ese estudio de líquido cefalorraquídeo encontramos, como pueden observar ahí, 3 centímetros de agua de presión de apertura, una pleocitosis de 129 células con linfocitos predominantes de un 71%. Vemos pues el consumo de glucosa, la hiperproteinorraquia importante, y pues como pueden observar ahí, digamos que los hematíes ahí de 15.132, sin embargo pues en ese momento se le hizo una tinta china, la cual era positiva, con unos cultivos para gérmenes comunes en ese momento que fueron negativos, el BLR era no reactivo, y el antígeno de criptococo que se hizo en ese momento estaba en 1 en 200. Recordemos que él debutó con 1 en 1024, entonces digamos que para tenerlo ahí presente, y la PCR Mycobacterium tuberculosis que fue no detectado. Ante los hallazgos en ese líquido cefalorraquídeo con esta tinta china se considera una posible recaída de su Cryptococcus meningia. Se discutía si podíamos estar o no frente a un episodio de resistencia del criptococo, entonces se decidió pues hacer estudios adicionales. En ese momento se le indicó tratamiento nuevamente de inducción con anfotericina B, en este caso anfotericina B liposomal y flucitocina. Siguiente, por favor. Y de ese momento contamos con esta neuroimagen, esta resonancia magnética. Ahí podemos observar en la imagen de la derecha el artefacto que genera la ventriculostomía del paciente. Y en esta imagen igual tenemos aquí la imagen en T2 en donde vemos unas áreas hiperintensas en un área que se denomina la precuña, que es hacia la región parieto-occipital del lado derecho. Como la pueden observar allí en la imagen de la derecha, está pues la imagen estática con esa lesión que se observa allí, que es predominantemente del área subcortical y de la sustancia blanca. Entonces, con estos resultados, siguiente por favor, bueno, estos son los reportes, pero ya para ese momento al paciente se le indicó, como no contábamos con los estudios y con un aislamiento de criptococo para poder en ese momento determinar los perfiles de susceptibilidad, se decidió dar el tratamiento de inducción con anfotericina liposomal con flucitocina y darle el tratamiento de consolidación con voriconazol, pero ante la sospecha de un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune se decidió dejar tratamiento con prednisolona, con lo cual el paciente mejoró. En ese momento el paciente para el día 11 de mayo había pues consultado con ese cuadro clínico de convulsiones, ya veníamos pues pensando en otros posibles diferenciales, ¿sí? Entonces aparecía el iris como posible diagnóstico diferencial y con el corticoide el paciente presentó importante mejoría, no volvió a presentar cefalea y ya cuando estaba en el tapering, en el descenso de las dosis paulatinas del corticoide, siguiente por favor, en ese pues nuevamente volvemos a nuestra línea temporal, estamos ante un síndrome de respuesta inflamatoria inmune, versus una reactivación sospechando una posible resistencia de la que no se pudo pues como tal realizar estudios porque no contábamos con un aislamiento microbiológico para ese momento. Para septiembre de 2021 es el momento en el cual ya el paciente consultó en última instancia y cuando se pudo pues como establecer un diagnóstico un poco más claro de lo que se venía presentando. Para ese momento el paciente consultó por cefalea holocraneal opresiva de intensidad 3/10, venía manifestando además náuseas, no tenía vómito, espasmos y contracciones involuntarias de la hemicara izquierda. En ese momento se le hizo una punción lumbar y el estudio de líquido cefalorraquídeo, como pueden observar, muestra una ligera pleocitosis de 6 células, no tenemos diferencial para ese momento, hematíes 225, la glucosa un poco consumida, hiperproteinorraquia y en ese momento habíamos detectado el virus herpes simple tipo 2 en el film array. Entonces ahí ya empezaba a aparecer ese diagnóstico de una encefalitis por herpes simple, pero lo que no nos quedaba muy claro era el paciente porque había presentado mejoría en mayo cuando presentó ese evento, considerando como diagnóstico diferencial un iris y que se le había instaurado tratamiento con esteroide y que el paciente empezó a empeorar y su clínica se exacerbó cuando se disminuyeron esas dosis del corticosteroide. Se le hizo pues el tratamiento con el aciclovir porque era un microorganismo que teníamos aislado en ese momento y era lo que teníamos con lo que trabajar, entonces se consideró en ese momento una encefalitis por herpes simple tipo 2 y ¿será que tenemos una posible recurrencia de criptococo otra vez o será que está apareciendo el iris y por esa razón fue que mejoró? Entonces ahí fue cuando nos preguntamos qué es lo que le está pasando a mi paciente, tenemos que ir a esa área en la que pues, estábamos observando esos cambios a nivel de la sustancia blanca cortico-subcortical.
Entonces lo que se hizo fue discutir con el servicio quirúrgico para poder obtener una muestra, para hacer una histopatología, hacer inmunistoquímica, detectar qué era lo que estábamos pues como observando ahí en ese lugar. Entonces se valoró el paciente por neurocirugía, siguiente por favor, y al paciente se le llevó a biopsia de meninges, y pues aquí en este momento quiero que discutamos y abrimos pues el espacio a la discusión sobre los posibles diagnósticos diferenciales, cuáles les parecen el más probable, cuál creen que es el que esté presentando el paciente y qué relación tiene con la línea temporal con la que veníamos presentando y la mejoría con los tratamientos que le habíamos instaurado. Entonces, establecimos como diferenciales para la discusión un linfoma primario del sistema nervioso central, una leucoencefalopatía multifocal progresiva, una encefalomielitis aguda diseminada o un síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica. Un apunte particular, en todas las funciones que se le hizo al paciente, hay algunas que estaban ahí en la presentación, hay algunas en las que no estaba, pero todos, pues digamos que no es infrecuente, neurología en nuestro hospital es el que hace las funciones y ustedes, más de uno que sabrá en las diferentes instituciones, como no hay manera de tener un resultado del citoquímico y con eso tener o sea, tomar decisiones para tomar los exámenes, usualmente siempre mandan un combo, ¿sí? Que es punción lumbar, el citoquímico y, depende de lo que uno sospeche, PCR para tuberculosis, antígeno para criptococo, filma rey. Entonces, en todas las funciones que le hizo a este paciente se le procesó el antígeno de criptococo. Obviamente en la inicial pues se hizo el diagnóstico, pero en todas las siguientes seguía saliendo positivo. Entonces, como un punto para discutir un poco más adelante. No sé si alguien quiera decir o opinar acerca de los diagnósticos diferenciales, qué le parecería más probable, menos probable. Pensaría yo que, pues, en cuanto al diferencial. Muchas gracias. Pensaría yo que en cuanto al diferencial, la probabilidad de una DEM o encefalopatía, encefalomielitis aguda diseminada es baja por el patrón radiológico. En cuanto al virus JC, tampoco es el patrón radiológico usual que se espera. Es poco frecuente, pero eventualmente hay que tenerlo ahí en el diferencial. No estaría en desacuerdo en pedirle una PCR para JC nuevamente. Y en cuanto al linfoma primario del sistema nervioso central, tampoco creo que sea el patrón radiológico, tocaría ver otras secuencias, a ver si de pronto se acerca un poco más al diferencial, entonces yo me inclinaría más por la cuarta opción de síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. De pronto mencionar que igual el paciente había tenido buena respuesta inmunológica, que ya para ese momento de septiembre tenía más de 200 CD4. Entonces yo también me inclino por pensar que era un iris y que de pronto como esa mejoría más inicial a los corticoides también pueden apoyar que era un síndrome de reconstitución inmunológica. Pues inicialmente, y es más como una pregunta, el tratamiento fue con anfotericina de oxicolato, B de oxicolato, ¿verdad? Inicialmente. Liposomal. Y en algún momento y flucitocina, en algún momento se consideró al tiempo fluconazol, fluconazol, más la anfotericina B liposomal. Ok, no. Ahora, si la probabilidad que ustedes plantean es mucho más hacia síndrome de reconstitución inmune, ¿eso sería algo paradójico o sería algo desenmascarante? Porque recuerden que los cultivos, después de la primera vez que se aisló y que se confirmó la susceptibilidad a la anfotericina y al fluconazol de criptococo, todos fueron negativos. Y pues tiene espaciados la detección de inicialmente un zóster y después un herpes 2. ¿Eso les cambia la posibilidad o se mantienen con lo mismo? Yo me mantendría con lo mismo, con un iris paradójico, digamos que ya tendríamos el diagnóstico previo de la criptococosis meningia y cuando en algún momento discutimos este caso, pues tenía otros diagnósticos por los cuales están ahí citados, pero lo que dice la doctora, pues a la respuesta a los esteroides deja ver mucho que sí podría ser el primer diagnóstico diferencial el síndrome
de reconstitución inmunológica. En su momento también, digamos que también estoy de acuerdo con el comentario de que la leucoencefalopatía multifocal progresiva no tiene esta presentación radiológica y seguramente no era esperada para el recuento de CD4 que se da en este paciente. Entonces, ya con 200 y punta de CD4 después de casi un año y medio de tratamiento antirretroviral, pues probablemente no es el diagnóstico diferencial a tener en cuenta. Yo me mantendría con eso, con el iris paradójico. Ahí yo en ese momento aún estaba en el fellow y el paciente en su momento tenía la derivación ventrículo-peritoneal. Nosotros realmente estábamos, digamos que un poco frustrados con la cantidad de hospitalizaciones que había tenido este paciente. Y hay reportes de caso de, digamos, de formación de biopelícula del criptococo en derivaciones ventrículo-peritoneales. Lo que pasa es que son puros reportes de caso y son estudios in vitro que tratan de evaluar las MICs sobre el, digamos que el pedazo de la derivación ventrículo-peritoneal que puede estar colonizada y precisamente por la misma conformación del biofilm hace que las MICs de todos los antipúbicos sean mucho mayores. Eso fue una de las posibilidades que nosotros dijimos, pero pues para ese momento no habíamos cómo confirmarla y pues el paciente en su momento requirió pues la derivación porque acuérdense que llegó con una imagen de herniación y pues para ese momento estaba muy estable como para retirar la derivación. ¿Algo más de los diagnósticos que no estén ahí? ¿Algo que les parezca que pueda ser? Listo. Pues en última instancia al paciente se le hizo la biopsia y como pueden observar ahí en las imágenes, la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha es la inmunohistoquímica que va pues dirigida para el antígeno CD8 de los linfocitos T. Como pueden observar ahí, esos marcadores fueron positivos para este subtipo de célula linfoide en un 95%, siendo pues digamos que la predominancia de ese subtipo celular. Entonces, pues, digamos que haciendo la discusión como tal del caso, nos encontramos ante un diagnóstico de una entidad que pues es recientemente descrita, que es la encefalitis por CD8, que ya pues vamos a ampliar un poco más y abrir el espacio a la discusión porque pues en algunas publicaciones incluso las llegan a considerar como, o pues digamos que algunos autores llegan a considerarla como un espectro o uno de los variantes del síndrome de reconstitución inflamatoria inmunológica. Entonces, pues simplemente para mostrarles, digamos, lo ilustrativo de este caso es la manera en cómo se fue presentando en varias series de eventos infecciosos hasta llegar a un diagnóstico, en donde pues ya les mostraremos también cómo ha sido la evolución del paciente posterior al tratamiento. Entonces, la encefalitis por CD8 es una afección, como les decía, recientemente descrita, que para ese momento, en el año 2013, que sale esta publicación por el doctor de los franceses, en ITSA, en CID, en Clinical Infectious Diseases, en donde ellos describen 14 casos de pacientes que tenían encefalitis y en donde los estudios de histopatología mostraban una predominancia de los linfocitos T subtipo CD8, como pueden ver ahí en la imagen de la inmunistoquímica. Y lo que caracteriza a estos pacientes es que el encéfalo y las meninges se infiltran por una cantidad importante de linfocitos T CD8 que generan como tal esa cascada inflamatoria de este nivel y generan y desencadenan pues toda esta serie de síntomas que los pacientes presentan. Existe la discusión de si esta entidad solo o únicamente se ha reportado en pacientes con VIH. La gran mayoría, la casi totalidad de publicaciones, incluso algunos autores se arriesgan escribiendo en las diferentes publicaciones que esta es una entidad que sí, solo sí se presenta en pacientes que están infectados por el VIH. Siguiente, por favor. Y siguiente. Entonces, empieza uno a hacer la revisión de la literatura y se encuentra con que los casos que se han reportado en la literatura o la serie de casos, la verdad, son bastantes casos. Entonces, existe esta publicación, es la serie de pacientes más grande que se ha publicado de pacientes con encefalitis por CD8 diagnosticados tanto por estudio histopatológico de biopsia cerebral como por estudios en necropsia. Vemos aquí que esta publicación que salió el año 2021, perdón, nos muestra que de estos 23 casos, todos eran pacientes VIH positivos, todos se encontraban con
su caracterización pues inmunovirológica, pero vemos nosotros que existe una gran variabilidad entre los diferentes recuentos de CD4 de los pacientes y las cargas virales. Incluso hay algunos casos en estas publicaciones que muestran que la encefalitis por CD8 es el debut de la infección por VIH en estos pacientes. Entonces, digamos que hay algunas cosas que son como particulares y que nos hablan, si pudiéramos estar ante un espectro, un posible espectro de un síndrome de reconstitución inmunológica, pero cuando miramos nosotros la definición clara del iris, pues hay pacientes que no quedan dentro de esta clasificación, dado que pues son pacientes que no han iniciado terapia antirretroviral, no se encuentran con cargas virales suprimidas y los CD4 pues no han aumentado exponencialmente. Entonces hay unos escenarios en los que esta entidad sí, digamos que ha permitido a los diferentes autores que se debe categorizar esta como una entidad diferente, una entidad nuevamente novedosa, perdón, digamos como caracterizada en este grupo de pacientes. Entonces vemos que de acuerdo con las diferentes series de casos que publican, la mortalidad puede llegar a alcanzar hasta un 70 o un 75%, pero cuando se instaura el tratamiento con corticosteroides, esa mortalidad puede llegar a disminuir hasta un 15%. Y es de ahí pues que digamos este es el esquema de tratamiento que en las diferentes publicaciones han mencionado, son con las cuales debemos manejar a nuestros pacientes. Siguiente, por favor. Está esta revisión sistemática que nos muestra los diferentes casos que se encuentran también reportados en la literatura. Para este caso son 55 pacientes, como pueden ver ahí, categorizados en sexo masculino, femenino, mujeres, hombres y también sexo, además del sexo, si es de raza negra, de raza blanca. Vemos nosotros que aquí predominan una serie de síntomas más hacia el grupo de sexo femenino. En el caso de las mujeres es más común que ellas se presenten con síntomas como cefalea, como confusión, mientras que en el caso de los hombres es poco la cefalea, el síntoma con el cual se manifiestan, pero en ellos se tiende a producir más un decline cognitivo y convulsiones. También es importante que del 100% de los casos existe una predilección por la raza negra. Los descendientes o los afroamericanos en un 70% también es predominante en este grupo, entonces afecta más que todo a mujeres y más que todo de raza negra. Claramente el diagnóstico en estos casos se establece por histopatología, pues tenemos que hacer nosotros el estudio con inmunohistoquímica para identificar las células CD8 que están infiltrando el encéfalo y que están produciendo como tal la sintomatología. Para este momento no contamos nosotros con unos criterios diagnósticos que nos permitan decir es esta entidad la que el paciente tiene, y por eso es que se está, digamos, como recopilando la información descrita en la literatura para poder determinar cuáles han sido esos factores comunes a los diferentes casos, tratar de establecer unos criterios diagnósticos, pero sí digamos que pues conserva algunas particularidades que son muy similares al iris, y es que pues el tratamiento con el esteroide es lo que va a impactar como tal en desenlace. Siguiente, aquí vemos nosotros que pues dentro de los diferenciales, como muy bien ustedes lo dijeron, el diagnóstico más probable que posiblemente tenía este paciente era un iris, un síndrome de respuesta inflamatoria inmune. Entonces, digamos que cuando uno mira la literatura y ve los registros de iris con compromiso del sistema nervioso central, si se dan cuenta, esto es tomado directamente de esta publicación, ahí podemos observar que cuando se hacen los estudios de histopatología, lo que vemos en los pacientes que manifiestan iris, en este caso con compromiso en sistema nervioso central, lo que se ve es un infiltrado en el que dominan los linfocitos de CD8. Entonces digamos que pues aquí existe como la disyuntiva, pero sí existen unos factores diferenciales como lo es la línea temporal, el iniciar la terapia antirretroviral, el aumento de manera exponencial en el recuento de CD4 y la disminución en la carga viral. Simplemente para mostrarles aquí que el iris puede manifestarse frente a diferentes infecciones, las más características, tuberculosis, criptococo, en algunos casos la leucoencefalopatía multifocal progresiva. En este caso a nuestro paciente le tocó manifestarse con un herpes simple 2 y con una criptococosis que ya pues en estos casos venía también recayendo. Siguiente, por favor. Y cuando nosotros miramos los estudios de imágenes, sí son muy característicos los hallazgos en los estudios de resonancia. Entonces vemos que el compromiso es principalmente perivascular, es periventricular, en sustancia blanca y a nivel de la región córtico-subcortical, con imágenes que van a predominar o van a mostrarse mucho más intensas, superintensas en las secuencias T2,
y que pues nos van a hacer en este caso pues pensar que estos pacientes pudieran tener estas entidades nosológicas. Estas son unas imágenes de diferenciales. Esto pues es un paciente que tiene un síndrome de reconstitución inflamatoria inmunológica, un IRIS, con compromiso en el sistema nervioso central, como podemos observar. Aquí digamos que una particularidad y una diferencia con respecto a la resonancia de los pacientes que tienen encefalitis por CD8 es que la encefalitis por CD8 suele respetar los ganglios de la base, mientras que en el caso del iris podemos llegar a ver incluso compromiso a este nivel, pero lo usual en las encefalitis por CD8 es que el compromiso sea parietal occipital, periventricular, y que sea compromiso principalmente de la sustancia blanca. En la siguiente imagen, ya aquí vemos las imágenes de unas resonancias magnéticas en secuencia T2 de casos de pacientes que tienen encefalitis por CD8, como les decía, en donde vemos nosotros principalmente compromiso periventricular. En la imagen inferior de la izquierda, en el extremo de la izquierda, hacia la región posterior, y vemos en la parte superior la imagen de la izquierda, como el compromiso es a nivel de los lóbulos frontales y parietales de la sustancia blanca. Entonces ahí es donde más, digamos, como que se observa el compromiso por esta entidad. El tratamiento, como les decía, lo que se ha encontrado descrito en la literatura es que a estos pacientes inicialmente se les ha tratado, como estos son casos retrospectivos, son análisis de historias clínicas y de pacientes que previamente han recibido pues como tal el tratamiento sospechándose que fuera un síndrome de reconstitución inmunológica. El tratamiento que se les ha instaurado son los corticosteroides y cuando se hace el análisis, esta es una publicación, la que les comentaba, con la cual pues como que se inició o se describió por primera vez esta entidad como una entidad propiamente dicha de pacientes con infección por VIH. Para estos 14 pacientes, a todos se les administró tratamiento con metilprednisolona, a estas dosis 1 gramo IV al día por 5 días, se les dejó tratamiento de mantenimiento con prednisolona a dosis de 1 miligramo kilo día por 2 semanas y se empezó a hacer el descenso de la dosis de esteroide a 5 miligramos semanal y la media de tratamiento fue de 6 meses. Digamos que con estos tratamientos, como les decía, en los análisis retrospectivos de los casos, vemos que el impacto puede llegar a generar una sobrevida que llega a ser de más del 70% en estos casos. Y pues digamos que no hay estudios clínicos, no hay ensayos clínicos que nos muestren a los pacientes cuando se les da el tratamiento y cómo se puede llegar de pronto a un elemento comparador, tratamiento ahorrador de esteroides o alguna cosa. Para esta entidad nosológica no lo hay publicado, entonces digamos que con esta información es con la que por ahora nos vamos a quedar. Siguiente, y entonces, ¿qué se ha podido llegar a discutir con respecto a esta patología? Uno, que pues si bien ambos tienen unas particularidades, la infiltración por linfocitos TCD8 y que el compromiso sea principalmente pues del sistema nervioso central y que en el caso de iris con compromiso del sistema nervioso central lo que vamos a ver en la histopatología es predominantemente estos infiltrados. Hay algunas características, nuevamente como les decía, de la línea temporal de los pacientes, el inicio de un tratamiento antirretroviral altamente efectivo, el descenso en la carga viral y el aumento en el recuento de CD4 y una entidad oportunista que nos haga pensar más hacia un síndrome de respuesta inflamatoria inmunológica versus una encefalitis por CD8. Entonces, ¿podríamos considerarlo un espectro de la misma entidad? Probablemente sí, pero no hay tampoco una caracterización de los perfiles de citoquinas o qué es lo que hace que los pacientes aún estando con un estado inmunológico tan deprimido como los pacientes en estadio 3, hagan infiltración por CD8 y sean estos casos los que debutan los pacientes en la infección por VIH en estos escenarios de la encefalitis. Y pues que el tratamiento es el mismo, los corticosteroides. Entonces, una vez nosotros dimos el tratamiento a nuestro paciente, cuando ya establecimos como tal el diagnóstico de una encefalitis por CD8, se le indicó el tratamiento con metilprednisolona, 1 gramo IV día por 5 días, y se le dejó tratamiento de mantenimiento con prednisolona, tal cual como se había reportado en la publicación del 2013 de ITSA, durante 2 meses, y se continuó el descenso gradual durante 2 semanas, se le disminuía el tratamiento con corticosteroides, y el paciente pues clínicamente evolucionando bastante bien. Hasta octubre del año 2023, es decir, 2 años después de haberse presentado este evento, el paciente completamente funcional, trabajando
Como secuela, lo único que había quedado era un síndrome epidametal motor bilateral que no le comprometía en mayor medida su día a día, por decirlo así. Era plenamente adherente a la terapia antirretroviral. Esta es la imagen de la resonancia que se tomó para esa fecha, octubre de 2023, en los controles por consulta externa de VIH. Y los resultados, tenía unos CD4 de 502 células, carga viral indetectable y pues ya se habían desaparecido, pues ya había resuelto las lesiones que se observaban en sustancia blanca cuando el paciente debutó con esta entidad. Preguntas, dudas. Bueno, muchas gracias por compartir el caso, supremamente interesante. Digamos, por pura ignorancia, si bien esto es una encefalitis por CD8, los estudios o lo poco o mucho que haya publicado sobre esta entidad, ¿cómo se comportan los CD8 en sangre periférica? Es decir, ¿han mostrado alguna correlación? ¿Están elevados en sangre periférica o definitivamente no hay relación? O... Pues estudios como tal que hayan hecho para establecer el recuento de CD8 en sangre periférica, no, ¿sí? Cuando se presentan esas entidades nosológicas, pero de lo que sí se tiene registro es de algunos casos que en el líquido cefalorraquídeo se tiene la citometría de flujo, en donde se tiene un predominio también de células de tipo CD8, es digamos como lo que se ha documentado. Y realmente cuando uno ve las características de los pacientes, si bien es más frecuente en pacientes que tienen unos CD4 altos, el espectro de la enfermedad con respecto a CD4 y carga viral es muy amplio, ¿sí? O sea, pueden ser desde 0 hasta 500 CD4 y carga viral indetectable hasta pues, el paciente que debuta con alguna oportunista. Entonces, digamos que no hay una predominancia o una caracterización de los CD4. La gran mayoría de esos pacientes tenían una relación CD4-CD8 menor a 1, y lo mismo pasaba en sistema nervioso central, que pues esa es una de las relaciones que hay algunas entidades con las que se han asociado, pero no hay algo puntual. Dentro de la fisiopatología hay varias cosas que ellos tratan de explicar, y ellos, digamos que lo que predomina ahorita sin ser algo patognomónico como criterio diagnóstico es que parece ser que es una respuesta desmedida al antígeno P24 como, digamos, reservorio o santuario del VIH sistema nervioso central, y que en el momento de que hay inflamación de las meninges ataca e inflama y hace efecto citotóxico de los CD8. ¿Alguien más? Muchas gracias. Juan Pablo. Antes de que el doctor Osorio haga las preguntas respectivas para la promoción del Infocus, yo quería preguntarle a los presentes cuál es su experiencia o rendimiento con el cultivo de líquido cefalorraquídeo para estos pacientes que tienen criptococosis meningia. En la literatura reporta una sensibilidad bastante buena, hay reportes de casos desde 80%, 90%, pero yo quería saber cuál era la experiencia de ustedes, porque esa fue una de las grandes discusiones con respecto a si podíamos estar completamente seguros que se podía descartar una criptococosis meningia con un cultivo negativo, y por eso en varias de esas ocasiones con cultivos negativos se volvió a tener reinducción con anfotericina y flucitocina. Nosotros también tuvimos esa discusión en el hospital porque está escrito que, o uno pensaría, como lo pensábamos, que el criptococo crece rápidamente, que antes de 48 horas el rendimiento es bastante bueno, pero si hay una descripción de la literatura que el criptococo se puede demorar hasta 7 días en crecer, a veces el rendimiento podría variar y podríamos probablemente malinterpretar la negatividad de los cultivos si se descartan las muestras hasta con solamente 48 horas a 72 horas de crecimiento. Eso que podría hacer de pronto la doctora Gloria no lo responde. Pero nosotros también tenemos un rendimiento bastante bueno. Casi todos los pacientes que hemos diagnosticado 3 en el último año han sido tanto con cultivos como con antígenos. Entonces digamos que el rendimiento al menos en esos casos es bastante bueno, pero sí tuvimos la discusión de, por ejemplo,
según la realización de punciones lumbares para definir el paso al esquema de consolidación con el acortamiento de los esquemas con anfotericina, cuándo hacer la punción lumbar, porque podría uno pasar al esquema de consolidación cuando el cultivo aún puede salir positivo en un tiempo. Entonces sí está descrito que hasta 7 días se podría demorar criptococo en crecer y ser viable en cultivos. No sé si la profe Gloria tiene alguna otra consideración. Buenas noches. Evidentemente, si el paciente ha recibido tratamiento, así sea profiláctico, va a terminar afectando ese rendimiento del cultivo, que se traduce bien en esa demora en ese crecimiento o en definitivamente no poder ser recuperado, a pesar de diferentes procedimientos de enriquecimiento que se pueden hacer previamente, conociendo que el paciente ha estado ante esa situación. Normalmente nosotros, pues, sí es cierto que la mayoría de los casos se dejan a 72 horas, pero digamos que como siempre se ha recomendado, es muy importante que desde la parte médica al laboratorio les sea comunicado pues ese tipo de situaciones para poder hacer alargue de la incubación y utilizar otras metodologías para enriquecer esos cultivos. Gracias. Gracias, muy interesante el caso. Yo quería hacer una precisión respecto al comentario que se hizo de la costumbre de solicitar pruebas microbiológicas o pruebas moleculares sin tener un ejercicio de probabilidad pre-prueba, digamos, respecto al uso de pruebas moleculares, principalmente el panel meningitis encefalitis. Recordemos que el panel meningitis encefalitis, para el personal en formación, y pues es importante aclararlo, tiene descritos varios reportes de falsos positivos y de falsos negativos. Luego se vuelve supremamente relevante, sobre todo en un paciente inmunosuprimido, que tengamos una probabilidad preprueba, es decir, nosotros solicitamos el panel sindrómico para buscar un blanco molecular. Es decir, yo espero que si este paciente tiene una encefalitis, pues yo espero que sea una encefalitis viral, entonces le apunto al blanco molecular del simplex o el varicela zoster o lo que sea, eventualmente, pues dependiendo, digamos, del escenario. Pero el mensaje es, si usted tiene un líquido cefalorraquídeo que no tiene pleocitosis, el rendimiento diagnóstico del panel por debajo de las 10 células por mililitro puede darle falsos positivos y confundirlo. Entonces es fundamental que esta práctica, además que no es económico, digamos que las pruebas moleculares, todas las pruebas en microbiología tienen un costo, luego es mucho, digamos, se vuelve supremamente relevante que las personas entiendan que el ejercicio de las pruebas diagnósticas no es abrir una caja de Pandora y a ver qué me sale, o voy a sacar la bolita de la prueba molecular y entonces aquí tengo este diagnóstico, sino que requiere de un ejercicio diagnóstico probabilístico juicioso, bayesiano juicioso, para poder refinar el diagnóstico, porque no olvidemos que las pruebas microbiológicas pudieran tener falsos positivos o falsos negativos, sobre todo en diagnóstico molecular. Es muy interesante porque este caso valdría la pena explorar técnicas de diagnóstico microbiológico diferentes, como pudieran ser secuenciación de genoma completo, en las cuales pudiéramos detectar eventualmente a través del análisis de datos genoma humano, descartamos genoma humano, bacteriófagos endógenos, descartamos, contaminantes eventualmente, ¿cierto? Y nos vamos quedando, como en estos casos de encefalitis de difícil diagnóstico que ven reportados pues ya desde hace década y media, en la literatura, que probablemente hacia allá migremos el diagnóstico microbiológico. Entonces, resaltar el tema de siempre que se solicite una prueba microbiológica hay que establecer una probabilidad antes de solicitarla. Lo segundo es que los paneles sindrómicos no son una prueba diagnóstica que la pido a ver qué me sale, sino que tiene que estar orientada. Lo tercero es, no olviden que el panel sindrómico de meningitis encefalitis de BioFire tiene falsos positivos y falsos negativos. Luego, no es
infrecuente que cuando no hay una probabilidad preprueba lo suficientemente alta y resulta una detección de un virus, llamen al infectólogo porque ¿qué hago con esto? Y lo último es recalcar el tema de la utilidad de la secuenciación de genoma completo en este síndrome tan importante como el de la meningitis o la meningoencefalitis. Es fundamental, probablemente va a ser una herramienta de diagnóstico muy útil adelante. Sí, de acuerdo. Digamos que el mensaje para llegar a la casa es, tengo que hacer el ejercicio de, con la información que tengo inicialmente, saber qué es lo que voy a pedir. Siempre debe estar, digamos que acompañado de una sospecha clínica, y lo que yo hago con solicitud de examen es tratar de confirmar o descartar la sospecha, y no que sea un ejercicio, por dicho, sin ningún pensamiento detrás, entendiendo que en este momento que estamos pasando una situación, digamos que en salud bastante complicada, la gran mayoría de las EPS no están pagando sus estudios moleculares, a pesar de tener pacientes de altísima complejidad, como es en el caso de San Ignacio, y simplemente no las pagan, ¿sí? Y eso pues obviamente impacta sobre el desarrollo económico del hospital y demás. Y la otra cosa, antes de que les había mencionado, yo quería preguntarle a la audiencia, ¿cuánto esperarían o cuál es la cinética del antígeno para criptococo después de un primer episodio? ¿Se baja al igual que, por ejemplo, el antígeno urinario en el caso de la histoplasmosis? ¿O cuál es el comportamiento que es lo que ustedes esperarían? Y también, digamos que haciendo relación a solicitar las pruebas que son pertinentes para el caso del paciente. ¿Hay alguien que quiera opinar? Pues hay una publicación que precisamente su merced envió hoy, en donde pues como tal no hay una cinética como tal definida de que de la temporalidad que nos indique a nosotros en qué momento podemos considerar que efectivamente el paciente, después de cierto punto de corte de antígeno o descenso en número de diluciones de antígeno, estamos pues logrando como tal efectividad en el tratamiento. Digamos que pues no hay un punto de corte como tal establecido. Digamos que eso en realidad, digamos que toca analizarlo en dos muestras diferentes, digamos, la cinética de la antigenemia y la cinética del antígeno líquido cefalorraquídeo. Es altamente probable que no tengamos en este momento forma de establecer criterios de curación por la cinética del biomarcador. Luego, no se pierde un poco la utilidad del seguimiento a la antigenemia, a la concentración de antígeno en líquido cefalorraquídeo en este momento, digamos, como herramienta de diagnóstico seguimiento. No conozco estandarización, no sé si ustedes tienen algún dato. Ahorita salió un artículo en CID hace poquito y trata de evaluar el comportamiento del antígeno con respecto a esos dos tipos de muestras. Más o menos el 67% de los antígenos séricos después de un año aún siguen positivos. O sea, desde el episodio índice hasta el primer año aún siguen positivos, y más o menos un 40% de los antígenos de líquido cefalorraquídeo a los 6 meses que hacen la punción por otra nueva consulta o diagnóstico diferencial siguen positivos en líquido cefalorraquídeo. ¿Eso qué quiere decir? Que se demora demasiado en bajar, es decir, no sirve para hacer seguimiento, ni criterio de curación, ni que vamos bien, y que además el antígeno sérico se demora mucho más en negativizarse o en bajar los dos títulos que en el artículo lo refieren, que el sistema nervioso central. Pero pues no habría ninguna indicación de hacerle punciones seriadas solamente para hacer seguimiento del antígeno. Yo les tengo una pregunta respecto a diagnósticos diferenciales no infecciosos, es decir, encefalitis inmune, ¿se les solicitaron anticuerpos anti-NDMA y demás? De acuerdo, sí, porque digamos, no nos olvidemos que es un paciente que tiene respuesta inmunovirológica. Entonces, naturalmente, digamos que el diagnóstico diferencial va mucho más allá del oportunismo y la reconstitución, y requiere probablemente un ejercicio interdisciplinario junto con el equipo de neurología para que podamos, digamos, hacer el abordaje más apropiado, sería como el otro mensaje. Y lo último, pues definitivamente yo creo que cada vez en infectología vamos a tratar de ser un poco más específicos para hacer el diagnóstico. Nosotros
antes de toda esta situación sí teníamos disponibilidad de metagenómica, pero para tejidos, porque para líquido cefalorraquídeo, como tienen que mandarlo, pues el convenio en ese momento a Estados Unidos, no había un medio de transporte tanto así que asegurara la estabilidad de la muestra para llegar al lugar donde el procesamiento, pero de acuerdo que para allá vamos. Es muy importante que entendamos que las plataformas tan robustas de análisis de secuenciación se están haciendo cada vez más amigables, se están haciendo cada vez más disponibles en el mercado. Incluso uno podría eventualmente, y esto también es importante para el laboratorio, grandes análisis de millones de pares de bases y muchos gigabytes de datos, probablemente con la orientación clínica se pueda resolver con plataformas de secuenciación que no necesariamente tengan secuencias tan altas. Es decir, que si yo lo que le pido al laboratorio es, digamos, la sospecha de una enfermedad fúngica invasora, pues únicamente con el kit extraigo 18S y hago la secuenciación del 18S y con eso tengo diagnóstico. O si es bacteriano 16S y así sucesivamente. Entonces, lo que señalaba la doctora Gloria es fundamental y es la interacción con microbiología. Es decir, nosotros no podemos estar por fuera del laboratorio, sino que tenemos que estar dentro del laboratorio, en conjunto con microbiología, porque si no hay una orientación clínica, así como el patólogo no puede ver la historia clínica del paciente y pues tampoco tiene ojos de secuenciación de genoma completo, pues es altamente probable que el laboratorio de microbiología también necesite información clínica para tomar las decisiones, incluso con estas nuevas técnicas de diagnóstico microbiológico. Lo único para cerrar, pues obviamente la presentación fue de tal manera que se fuera corto en la presentación, pero definitivamente nos tocó volver a hacer muchas juntas. De hecho, cuando nosotros ya teníamos el tejido donde mostraba criptococo con negatividad, pues porque no eran viables, nos tocó ir a hacer la revisión y apareció el diagnóstico diferencial y tocó coger las muestras que estaban en patología y mandarlas a marcar. El patólogo me decía, pero es que no entiendo qué están buscando. Entonces tocó hacer una charla con patología para mirar que sí existía la entidad, que era la manera como se diagnosticaba y por fin llegar al diagnóstico y pues para la muestra que el paciente mejoró. Bien, muchísimas gracias por la presentación. Excelente caso, muy interesante. Recordar que el enfoque en enfermedades infecciosas arranca por un síndrome y después buscamos la etiología, no al revés. Este es el perfecto ejemplo de eso. Muchísimas gracias también a todos por su participación. Quería recordarles nuestro evento de ASIN Nacional más importante. Recuerden que cada 2 años tenemos un evento de manera alternada. Un año el Congreso el Congreso Colombiano de Enfermedades Infecciosas y al año siguiente tenemos del que les voy a hablar, que es el Encuentro de Investigaciones en Enfermedades Infecciosas e Innovación. Este año va a hacerse en la ciudad de Medellín, así que como dicen los millennials, save the date, ¿cierto? Del 26 al 28 de septiembre de 2024. Ya se cerraron las inscripciones de trabajos completos y resúmenes. Están en proceso de evaluación, así que estén atentos los que hayan enviado porque pronto estarán recibiendo la respuesta del comité a la aceptación de sus trabajos y a los que no han enviado trabajos, pues interesante que puedan participar de un evento. Realmente es un evento que ha progresado con el paso del tiempo, hacerse de un nivel no solo académico, sino científico muy alto, y aprovechen siempre la oportunidad de trabajo en equipo y trabajo interdisciplinario y probablemente hacer conexiones, esto que llaman también los millennials networking. Es probablemente el mayor beneficio de asistir a este evento, así que todos invitadísimos a participar. Y volviendo con el tema de la enfermedad fúngica invasora, pues vamos a participar por... Sonia, creo que son 2 entradas. Bueno, participemos y después miramos si solo hay 1 o 2 entradas al Infocus. Así que por favor entren a menti.com, perdón, menti.com, y el código es el que aparece allí, 7562-9927. Menti.com
El código es 7562-9927. Ya tenemos un jugador a manera de cangrejo. Vamos a esperar de pronto unos 20 participantes y arrancamos. Recuerden, es la reunión más importante de micología de la región. De verdad son expositores de talla mundial, así que aprovechemos que somos anfitriones del evento y nutramos esa participación. Muy bien, entonces ya con 16 personas estamos listos para empezar. Por favor, atentos a las preguntas. 17 personas, Cabrita, estamos listos para empezar. Recuerden, el que más rápido responda y de manera correcta tiene más puntos. La primera pregunta es: ¿cómo se diagnostica la encefalitis CD8? ¿Por PCR, por criterios clínicos que están estandarizados, por histopatología o por autopsia o por TAC de cráneo? Si todos contestan, el tiempo se anula. Muy bien. Excelente, la mayoría la tuvo correcta, histopatología o autopsia. Vamos a ver cómo está la tabla de posiciones. Apretado. Muy bien, Lady, va ganando. Siguiente pregunta. La mortalidad de los pacientes con encefalitis CD8 sin tratamiento con esteroides es de aproximadamente 100%, 20%, 70%. Muy bien, 70%. La mayoría la tuvieron correcta. Si le prestaron atención, doctor. Voy a dejar de hacer preguntas fáciles porque esto se pone muy apretado. Muy bien, Lady, le sigue Paola. Pregunta 3. El compromiso imagenológico más frecuente en encefalitis CD8 es sustancia blanca periventricular, núcleos de la base, tallo cerebral o cortical occipital. Uy, esto estuvo rápido. Muy bien, muy bien. La sustancia, principalmente de sustancia blanca, compromiso periventricular, frontoparietal principalmente. Upa. Mariana acaba de pasar al primer lugar. Penúltima pregunta. El principal tratamiento descrito para la encefalitis CD8, esta está muy fácil, es rituximab, ciclofosfamida, corticosteroides o terapia antirretroviral. Uy, esto estuvo... Muy bien, excelente. Creo que el mensaje quedó claro. Muy bien. Si nunca se pronuncia el rituximab, pues... Muy bien. Esto es el dedo más rápido del oeste para definir. Está muy apretado, escasos 11 puntos. Vamos con la última pregunta, ¿todos listos a responder? Y nos fuimos. El desenlace clínico del paciente presentado es compromiso de la funcionalidad e incapacidad para trabajar, un síndrome piramidal que no impide su actividad laboral o secuelas cognitivas y epilepsia. Muy bien, muy bien. Estuvieron muy atentos al desenlace del caso. ¿Sí quieren ver quién ganó?
Lo dejamos, ¿no? Les mandamos un correo. Muy bien. Daniel, felicitaciones. Muy bien, muy bien. Y en segundo lugar, Mariana, ¿dónde está? Muy bien, felicitaciones. Muy bien, aplauso para Mariana también. A todos, muchísimas gracias por su participación y su asistencia. Esperamos que las próximas reuniones sigan así de nutridas y con tanta participación. Muchísimas gracias al grupo del Hospital San Ignacio por tan interesante caso y nos vemos el próximo jueves de ASIN. Invitadísimos al Infocus y no se olviden de reservar estas fechas del 26 al 28 de septiembre para encontrarnos en Medellín. Muchísimas gracias a todos.